Conveniente acá con el internet, creo. Vamos a hablar ahora sobre una enfermedad muy importante que cada vez la vemos más y la diagnosticamos más. Y el diagnóstico es puramente clínico, es la enfermedad de Parkinson. ¿Qué cosa es la enfermedad de Parkinson? Es una enfermedad degenerativa. ¿Qué significa degenerativa? Es que la enfermedad avanza y no existe un tratamiento, digamos así, que detenga la enfermedad, ¿no? Que la detenga definitivamente, ¿no? Lo que hacemos es mejorar que no avance tan rápido, mejorar los síntomas, pero no podemos detener la enfermedad, ¿no? Es por eso que se dice que es una enfermedad degenerativa. No tiene cura. Hasta ahora no existe ninguna cura para la enfermedad de Parkinson. Es una enfermedad en la cual, conforme pasan los años, se van produciendo apoptosis o muerte de neuronas, de los ganglios basales, de neuronas dopaminérgicas, y eso hace que cada vez la enfermedad avance con el transcurso de los años, ¿no? Para hablar de Parkinson vamos a hablar del parkinsonismo, ¿no? Que son lo que nos da el diagnóstico. Como es una enfermedad que nos da el diagnóstico en la clínica, es muy importante la semiología acá. El parkinsonismo está dado por el temblor en reposo, por la rigidez, por la hipoquinesia y la pérdida de reflejos posturales. Miren ahí la foto de Paul Harris, que pintó a su abuela. Eh, Miren la posición del cuerpo, ¿no? Hacia adelante. Es una magnífica eh, pintura. Eh, Miren la posición de las manos, en posición de cuentamonedas, como le llaman. La cara totalmente inexpresiva, ¿no? La enfermedad de Parkinson, el parkinsoniano, tiene una cara inexpresiva. ¿Qué significa eso? Que ustedes no saben si está contento, si está deprimido, si está preocupado, ¿no? Cosa que nos dan en otras enfermedades, ¿no? El mirar la cara, ¿no? Tienen la posición del cuerpo hacia adelante. El parkinsonismo está relacionado con la vía estriada, nigroestriada, es decir, la sustancia negra, como ven acá, ¿no? Existen las células dopaminérgicas y acá la transmisión dopaminérgicas, ¿no? Se va hacia el cerebro y baja hacia el tronco encefálico, ¿no? Eh, entonces acá está la dopamina. Cuando hay déficit de dopamina se produce la enfermedad. El parkinsonismo, que es el síndrome, ¿no? Tiene múltiples eh, enfermedades, por decir así, ¿no? La enfermedad de Parkinson, que ocupa casi los 3/4 de la torta, el, el Parkinson Plus, que es un Parkinson, que son los síntomas parkinsonianos agregados a otros pares craneales, por decir así, y el Parkinson secundario, que está dado por drogas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, hablemos de la enfermedad de Parkinson. Para hablar de la enfermedad de Parkinson tenemos que hablar de el ensayo, ¿no? Que publicó James Parkinson, ¿no? Miembro de la Real Academia de Cirujanos, ¿no? En Londres en 1817, ¿no? Acá tienen un parkinsoniano. Miren la cara completamente inexpresiva, ¿no? La posición de los brazos, del tronco hacia adelante, ¿no? Una actitud distónica. Fíjate la pintura de Paul Richard, que está en, en la Saint-Pétrie, en Francia, en la
que es un hospital neurológico, ¿no? En la pinta su abuela, ¿no? Más temprana el Parkinson, una patadilla, ¿no? Esto se llama cantocornia. En ese tiempo no existía la levodopa, ya no vemos esto, ¿no? Por la levodopa. Paciente totalmente no, si ustedes tratan de interesar a esas personas, es bien difícil, ¿no? Pero si ustedes a esas personas la acercan contra una pared, el contacto físico con la pared hace que el paciente se pueda enderezar. Salen del contacto físico y el paciente vuelve a ponerse así. Se llama cantocornia. Bien. Pero ¿qué cosa es la enfermedad de Parkinson? La nueva definición es que es una enfermedad degenerativa, como les he dicho, ¿no? De curso inexorablemente progresiva, multisistémica, con compromiso de varios sistemas monoaminérgicos, dopaminérgico, noradrenérgico y serotoninérgico. La prevalencia global es 1/1000, prevalencia mayor de 65 años es 1/100. No existe diferencia significativa en sexo, raza y geografía. Últimamente se ha descrito Parkinson a la edad de 35 años, ¿no? Es el Parkinson más joven que puede haber sido descrito. O sea que son pocos, más es mayores de 60 años, de 65 años. La etiología del Parkinson es desconocida, pero sí dice que hay un componente genético. Cada vez se comprometen más genes, se encuentran más genes, y ambiental. El ambiental está dado por algo tóxico que eh, desencadena pues, que estos genes se activen y se desencadena la enfermedad, ¿no? Entonces dice que la etiología es bivalente, o sea, genes más el ambiente. El ambiente es un ambiente tóxico, ¿no? Por ejemplo, se ha estudiado una, una población, ¿no? Que vive minera, eh, en la cual hay mucha familia parkinsoniana que toman agua de pozo, un pozo lógicamente eh, cargado de minerales pesados, ¿no? Entonces, los familiares de esa comunidad que salen de esa comunidad y se van a otra parte, no desarrollan la enfermedad, pues la gente que se queda desarrolla la enfermedad. Quiere decir que hay un problema ahí ambiental, tóxico, del agua contaminada, en este caso por metales pesados, ¿no? Asimismo, los que se dedican a la agricultura, a la fumigación, ¿no? Muchos desarrollan Parkinson. Pueden ser dos hermanos, uno se dedica a la fumigación, desarrolla Parkinson, el otro hermano que no se dedica no desarrolla. Los golpes en la cabeza, ¿no? Como el caso del campeón de pesos pesados, Muhammad Ali, ¿no? Entonces son causas ambientales, ¿no? Prácticamente. Los que trabajan con pinturas, los que trabajan en las zonas eh, donde hay metales pesados, por ejemplo, en fábricas de baterías, etcétera, desarrollan la enfermedad. Y que tienen el gen, ¿no? Mientras que el que no tiene el gen no desarrolla, ¿no? Entonces acá, pues, hay etiología, es un problema genético, ¿no? Y un problema ambiental, ¿no es cierto? Ok, entonces acá tenemos esa lámina, ¿no? Por un lado, el lado izquierdo, ustedes, las toxinas, los pesticidas, los traumatismos craneales y, bueno, la dieta que siempre está comprometida, ¿no? En el otro lado tenemos los genes, ¿no? Y la interacción gen-ambiente y los genes de susceptibilidad, más la parte ambiental dado por las toxinas, traumatismos, etcétera. Entonces,
se produce pues la enfermedad, ¿no? Al comienzo se conoció las causas, o no, son las causas más frecuentes, los genes de la alfa-sinucleína y de la parquina 2, ¿no? El primero es dominante y el segundo es recesivo. Entonces acá vemos, ¿no?, que las formas esporádicas de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Y la parte de la herencia, ¿no? Pero esta torta cada vez se está revirtiendo más. Además, vamos encontrando más zonas, más etiología genética y formas familiares. Bueno, esta es una diapositiva muy vieja, miren, de 2006, y miren ya cuántos Doctor, genes están comprometidos. Ahora, sí, dígame. me parece que se ha congelado Escucha, la diapositiva. ¿no? No está avanzando las diapositivas. A ver, ahí, No se ha quedado en hacia la búsqueda de la etiología. ahí. Voy a salir y voy a volver a entrar, ¿ya? A ver, voy a salir de la diapositiva. Y bueno, a ver. Ahí se ve, ¿no? Sí, ya, ahora sí. Ya, entonces le decía que acá en la parte izquierda tenemos las toxinas, ¿no? El traumatismo craneal, el comportamiento de alto riesgo y de la dieta, ¿no? Siempre la dieta es importante en todas las enfermedades. Y en el otro lado, la interacción de los genes, ¿no? Y abajo tienen los genes que son más importantes, ¿no? El dominante, el recesivo, y los genes el dominante es la alfa-sinucleína, el recesivo es el parquina 2, y de susceptibilidad tenemos NTA2, UCHL1 y alfa-sinucleína 4 también, ¿no? ¿Se está viendo ahora la diapositiva? Sí, doctor, ya avanzó a rol de factores genéticos. Ok, entonces acá tenemos la torta y acá tenemos un porcentaje de la enfermedad de Parkinson de etiología genética no conocida, y en ese 10 a 15% tenemos los genes, ¿no? Les decía que esta torta ya prácticamente eh, ha cambiado, ¿no? Hay más genes que se han agregado, pero todavía hay una gran porcentaje de la torta que todavía no se sabe. ¿Están viendo los genes identificados? Sí, doctor. Acá tenemos algo, miren esta diapositiva de 2006, ¿no? En la cual tenemos acá es un poco antigua la diapositiva, y miren, tenemos esos genes que están comprometidos con la enfermedad, ¿no? Ahora tenemos 267 genes que se han encontrado que están comprometidos con la enfermedad. Acá tenemos el gen de la alfa-sinucleína. ¿Se está viendo, no? Sí. Sí, doctor, sí se ve. Es el primer nexo de la unión entre la genética y la enfermedad de Parkinson. Fue el primer gen publicado, ¿no? Demostrado, 1997, en la cual se encontró que es una herencia autosómica dominante con un debut más o menos en los 50 años. Acuérdense que la alfa-sinucleína es el componente mayoritario de los cuerpos de Lewy. Sobreexposición de la forma global también es tóxica. Acá tenemos el otro gen importante, que es el gen de la parquina, ¿no?
es la causa genética más común de formas familiares de enfermedad de Parkinson. En Europa, el 50% de las formas autosómicas recesivas de inicio temprano no hacen la enfermedad, ¿no? Controversia para los portadores heterocigotes, que es inicio más tardío. Es un gen difícil de estudiar por el tamaño de los intrones, haploinsuficiencia. Generalmente no se presentan cuerpos de Lewy en este grupo de pacientes con Parkinson, ¿no? Entonces, a mí cuando me enseñaron la enfermedad de Parkinson, ¿no? Me dijeron que los cuerpos de Lewy era uno de los factores de diagnóstico, ¿no? Pero ahora se ve que hay Parkinson sin cuerpos de Lewy. Ok. Factores de riesgo. Factores de riesgo tenemos la edad, ¿no? Entre más edad tiene el paciente, hay más factores de riesgo. Antecedentes familiares, exposición, ¿no? a la parte ambiental, como el agua de pozo, plaguicidas, lesiones cefálicas. Y tenemos que unos síntomas iniciales, ¿no? de la enfermedad, en la cual se ha hecho un estudio, ¿no? Que pacientes que tienen depresión, constipación, trastorno del sueño REM y hiposmia, o sea, falta de olor, van a desarrollar la enfermedad más tarde, ¿no? Hiposmia igual con el síntoma que comienza con hiposmia. Bien, y los pacientes que tienen menos riesgo, esto es controversial, pero se ha demostrado, hay estudios, ¿no? Hay metaanálisis de esto, que los que consumen cafeína, o sea, café y cigarros, desarrollan menos la enfermedad. ¿No? Se está viendo bien, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor. Factores de riesgo, entonces tenemos, haciendo un resumen, entonces tenemos el rol de la genética, la edad avanzada, la historia familiar positiva, gemelo con enfermedad de Parkinson, rol del medio ambiente, exposición a toxinas, pesticidas, consumo bajo o nulo de café. Por eso hay que tomar su cafecito. Bien. Bueno, acá tenemos un recuerdo, ¿no? De la parte patológica, ¿no? En la cual vemos un corte de mesencéfalo. Y acá vemos la sustancia negra, ¿no? La sustancia negra normalmente debe verse bien teñida. Y en el Parkinson, no, esta sustancia negra ya prácticamente no es negra, sino gris. Quiere decir que se han perdido células dopaminérgicas, ¿no? Hay una despigmentación de la sustancia negra, ¿no? Por locus niger, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Al microscopio, ¿no? La sustancia negra, el cuadro normal, y este es el Parkinson, que hay poca sustancia negra. Cuerpo de Lewy, ¿no? Que se ven así en anatomía patológica, seguramente que les habrán enseñado esto. Y acá tenemos, pues, la cascada, ¿no? Que se produce, ¿no? Entonces acá tenemos, ¿no? Que eh, las, este, las alteraciones que se producen en la interacción de el estrés oxidativo, la parte ambiental, ¿no? Con las genes, comienza a fallar los tóxicos ambientales, ¿no? Comienza a fallar la mitocondria, pierde energía, ¿no? Se forman los cuerpos de Lewy y se produce la muerte neuronal, ¿no? Es una cascada, como ven ustedes, parecida más o menos a la cascada de la muerte neuronal en la enfermedad cerebrovascular. Bien, entonces se dice que los primeros daños del sistema nervioso central serían en el tronco bajo, ¿no? Degeneración del núcleo motor del nervio vago y del locus coeruleus, ¿no?
Luego sería el deterioro del tallo cerebral y luego ascenderías a la corteza cerebral en fases más avanzadas. Esto es lo que le decía yo en la cascada, ¿no? Hay un estrés oxidativo incrementado, alteración de la función mitocondrial, excitotoxicidad, dado por el aumento del glutamato, excitotoxicidad, sale el calcio, el óxido nítrico también, factores de riesgo de falta de factores tróficos, disminución del potencial de membrana mitocondrial, el ATP comienza a bajar, apertura de los poros permeables, liberación de los factores que inician la apoptosis. Bien, entonces acá, bueno, en forma resumida lo que le estoy diciendo, y esta es la progresión de los cuerpos de Lewy, ¿no? Son los estadios de Bragg, como ustedes acá en una primera fase ven que está comprometido el tronco bajo, ¿no? El núcleo dorsal debajo, el locus coeruleus, pero ven acá la parte presintomática y no hay síntomas. Acá, ¿qué sucede? Acá hay hiposmia, acá hay trastorno del sueño REM, acá hay depresión, ¿no? Hay constipación, ¿no? Entonces, acá ya, pero la enfermedad ya comenzó. Y en esta segunda fase, ¿no? Acá ya está ascendiendo, ¿no? Entonces ya comienzan los síntomas. Ya rigidez, temblores, eso, ¿no? Y en una tercera fase que ya agarra la corteza cerebral, ¿no? Entonces ya hay el neocortes. Y hay otros síntomas como puede ser demencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esos son los estadios de Bragg que le llaman. El diagnóstico, ¿cómo se hace el diagnóstico? Es eminentemente clínico, no se anuncia a todos los pacientes, ¿no? Entonces es eminentemente clínico, ¿no? Una tasa de error del 20%, cada vez menos, porque cada vez estamos más entrenados, no hay ningún examen auxiliar con todo. Ustedes le van a pedir una resonancia y va a salir compatible con Parkinson o una tomografía. Eso no existe. No es un marcador, pues, está trabajando en eso, ¿no? Encontrar biomarcadores, parece que se está avanzando bastante, ya está en fase 3, los estudios. Entonces, el diagnóstico, según los criterios del Banco de Cerebro de la United Kingdom Parkinson Disease Society, es bradicinea -1, rigidez en reposo por segundo, inestabilidad postural, que no tenga problemas visuales, que no tenga problemas vestibulares, que no tenga problemas cerebelosos, que no tenga problemas sensoriales, ¿no? Paso 2, hay que excluir también, agregándose a eso, ¿no? Lefálicas, neurolépticos, ¿no? Crisis oculogiras, que sea estrictamente unilateral, ¿no? El Parkinson comienza unilateral, pero después se vuelve bilateral, ¿no? Parálisis suprarnical de la mirada, signos cerebelosos, ¿no? Atrofia precoz, demencia precoz, signo de Babinski, tumor, hidrocefalia, y que no responda a la L-Dopa. Y que no le hayan dado MPTP, es una droga, ¿no? Es una droga que ya no se usa, se usaba antes para cáncer, pero ya no se usa porque producen parkinsonismos. Entonces, refuerzan el diagnóstico, aparición unilateral. Jamás aparece el Parkinson bilateral, ¿no? Si tienen un paciente que aparece con temblor en las dos manos o rigidez en las dos extremidades, sean superiores o inferiores, no es Parkinson. Es aparición unilateral. Temblor en reposo, trastorno progresivo, asimetría persistente, peor en el lado de la aparición, o sea, es asimétrico. Respuesta a la levodopa positivo, ¿no? Le dan levodopa y inmediatamente mejoran. Severas disinesias inducidas por la levodopa. Después vamos a ver cómo la levodopa tiene su luna de miel, ¿no? En la cual mejora el paciente, pero después intoxica al paciente, como vamos a ver.
Historia de más o menos 5 años de respuesta al levodopa, es lo que le estaba diciendo, ¿no? Curso de la enfermedad de más o menos 10 años. El cuadro clínico, ya hemos hablado del síndrome parkinsoniano, alteraciones de reflejos posturales, ¿no? La postura hacia adelante, ¿no? A veces amplía la base de sustentación, camina alteraciones en la marcha, camina a pasos lentos, alteraciones autonómicas, ¿no? Eh, Problemas de estreñimiento, problemas en la micción, ¿no? Alteraciones del humor, son más bien con tendencia a la depresión, alteraciones cognitivas, o sea que eh, entran en problemas demencial cuando es muy avanzado, ¿no? Y la alteración de los reflejos posturales, por ejemplo, cuando caminan, normalmente nosotros balanceamos los brazos, ellos no balancean los brazos, los tienen rígidos los brazos, ¿no? Cada vez que uno ve en el consultorio, cuando entra un parkinsoniano, ya mirándolo cómo entra, ya sabemos que es parkinsoniano, ¿no? Y la postura un poquito inclinada hacia adelante, ¿no? Acá tenemos la progresión de la enfermedad, acá tenemos la fase preclínica, donde le digo que está el hiposmia, el estreñimiento, trastorno del sueño REM, la depresión, y luego comienza unilateral, luego bilateral, después vienen las complicaciones motoras, las diskinesias, que se producen porque ya la enfermedad aumenta y quizás la dosis de dopa que le demos ya intoxica las pocas células que quedan, ¿no? Inestabilidad y caídas y psicosis. ¿Por qué psicosis? Porque, bueno, ustedes saben que cuando hay aumento de dopa, se produce la psicosis. Cuando hay disminución de dopamina, hay la enfermedad de Parkinson. Entonces hay que tener un balance, porque a veces podemos inducir un poco hacia la psicosis. Entonces es cuestión de balancear, sobre todo cuando damos agonistas dopaminérgicos. Y al último, la demencia, ¿no? En años, ¿no? La clínica de temblor en reposo, 4 a 7 Hz por segundo, y esto lo pueden demostrar, le mandan al neurofisiólogo y le dicen, doctor, quiero que me diga este temblor, ¿cuándo está midiendo? Ok, te dice, entonces mire 8 a 14 Hz por segundo, entonces ya no es Parkinson, ya puede ser temblor esencial, otro tipo de temblores, ¿no? Entonces la frecuencia del Parkinson es 4 a 7 Hz por segundo. Disminuye con el movimiento, por eso que dice que es un temblor en reposo. Temblor en reposo es la característica, ¿no? Cuando mueve los miembros, el temblor desaparece. Aumenta con las emociones. A veces lo llevan al paciente al consultorio, doctor, mi papá le ha aumentado el Parkinson de un momento a otro, estaba bien. Y bueno, ¿qué cosa ha habido? Bueno, tenemos, no sé, una notificación que nos quieren sacar de la casa. Bueno, entonces las emociones, pues, hace que a veces aumente. Entonces uno comienza a conversar con el paciente y como ven ustedes cómo se va tranquilizando, el temblor va disminuyendo, etcétera, etcétera. Como todas las enfermedades, casi todas las enfermedades eh, de los movimientos involuntarios, ¿no? Extrapiramidales desaparecen durante el sueño. Las enfermedades que no son eh, que no son voluntarias, ¿no? Movimientos involuntarios, excepto la epilepsia, ¿no? Que también se considera un trastorno de movimiento involuntario, pero que no desaparece durante el sueño, ¿no? Si no, pobre paciente estaría, pues, muy fatigado, ¿no? Rigidez similar en músculos y flexores y extensores, entonces esos ustedes al hacer el examen de la motilidad pasiva se dan cuenta. Rueda dentada, al hacer el movimiento pasivo de la muñeca, siente que como que se traba y que cede, como que traba y cede. Eso se llama signar. Su aumento se hace más manifiesto si mueve voluntariamente el lado opuesto. O sea, si le decimos con la otra mano, haga puño y abra y cierre el puño, ¿no? Entonces, y con la otra mano le van examinando. Es un
Es un tip para que salga la rueda dentada mejor, ¿no? Se llama sincinesia. Hay la bradicinesia, o sea, bradi menos, cinesia movimiento, musculatura y expresión de la cara, la facies en máscara, problemas en la masticación, en el habla, en el deglución, ¿no? El habla se va cambiando, deglución, tanto y alternante, porque vaya hasta la esquina del consultorio por decir y regrese. Entonces, cuando a veces se frisan, ¿no? ¿Qué pasa? Que la planificación del movimiento que se hace en el lóbulo frontal está un poquito disminuido porque ahí interviene mucho el neurotransmisor de la dopamina. Entonces como que se frisan y como que piensan, ¿no? Entonces se demoran. Entonces hay dificultad para el inicio del movimiento de alternantes, ¿no? Bueno, ya hemos visto la postura encorvada, disartria, voz hipofónica, la voz se vuelve un poquito más aguda, fuerza motora normal, eso sí, la fuerza no tiene nada que ver, está normal, caídas frecuentes, micrografía, escaso balanceo de brazos, ¿no? Bueno, entonces son los síntomas predictivos, ¿no? Hiposmia, constipación, depresión, disturbio del sueño REM. Hay síntomas motores, bradiquinesia, hipokinesia, temblor en reposo, rigidez, pérdida de reflejos posturales, bloqueos motores, freezing, hiponimia, o sea, la facies en máscara, disfagia, es terminal, que tienen problemas para deglutir y posturas en flexión. Síntomas gastrointestinales del babeo, la constipación, se ven en pacientes moderados a severos. Síntomas sensoriales, dolor, dificultad olfatoria. Síntomas neuropsiquiátricos, depresión, ansiedad, ataques de pánico, psicosis, desórdenes del sueño como trastorno de las piernas inquietas, ¿no? Está relacionado también con la dopamina. Síntomas autonómicos, dificultad urinaria. Síntomas no motores, ya hemos dicho, trastornos sensitivos, dolor neuropático, a veces pacientes presentan dolores, es por la contractura que tienen, ¿no? Entonces esos pacientes a veces los llevan al reumatólogo y bueno, le dan una serie de medicamentos y eso y no mejoran, ¿no? Porque su problema es neurológico. Trastornos cognitivos, demencias, trastornos autonómicos, trastornos del sueño, trastornos del olfato, trastornos neuropsiquiátricos que hemos hablado, ¿no? Inicio insidioso, curso progresivo, compromiso inicial unilateral, acuérdense de eso, asimétrico, presencia del temblor en reposo, respuesta favorable a levodopa, no antecedentes de causa secundaria, no otros signos neurológicos. Esta es la lámina más importante que resume casi toda la enfermedad, ¿no? Es el Parkinson avanzado, la cantocornia, ¿no? Eso ya no se ve. Este es el síndrome de la torre de Pisa, ¿no? Se inclinan hacia un lado, Parkinson avanzado, ¿no? Hay un deterioro cognitivo, ¿no? Que aumenta con la edad, ¿no? Y que se puede dar tratamiento con ribastigmina y donepezilo, ¿no? Igual que cualquier demencia, ¿no? Depresión, ansiedad, ¿no? Bueno, se puede tratar con IRS, ¿no? Con inhibidores de la recaptación de serotonina. Más se ve en sexo femenino, ¿no? Puede haber alucinaciones, psicosis, ¿no? Entonces se le puede tratar con cloxapina o quetiapina. La quetiapina es más suave, ¿no? No usar risperidona, no usar aripiprazol, porque eso empeora las alucinaciones, ¿no? Diagnóstico diferencial, temblor esencial, hiperparatiroidismo, alcoholismo crónico, la parálisis supranuclear progresiva, que es un Parkinson Plus, el temblor dado por la esclerosis múltiple, el síndrome de Parkinson Plus, el parkinsonismo vascular,
parkinsonismo tóxico y medicamentoso, ¿no? Por ejemplo, hay algunos medicamentos que producen, por ejemplo, los que se usan los aerosoles para el asma, la cinaricina también, ¿no? Algunos antipsicóticos antiguos producen también temblores. Existen scores para ver la intensidad de la enfermedad. Sí, tenemos el estudio de Holmes-Yard, que es uno de los más antiguos. El estadio 1 son signos y síntomas unilaterales, síntomas leves, ¿no? Síntomas molestos que no incapacitan. Generalmente se presentan con temblor en una extremidad. Los amigos han notado cambios de la postura, locomoción y expresión facial. Estadio 2, síntomas bilaterales, mínima incapacidad, la postura y la marcha están afectadas. Estadio 3, significativo enlentecimiento en los movimientos corporales, dificultad precoz para mantener el equilibrio, difusión generalizada moderada severa. El estadio 4 es más severo, puede caminar a distancia limitada, muy poco, rigidez, bradicinesia, no está capacitado para vivir solo, necesita un cuidador o una cuidadora. El temblor puede ser menor en estadios anteriores. Y el estadio 5, que es un estadio ya caquético, invalidez completa, no puede mantenerse, está postrado en cama, requiere cuidados constantes de enfermería. Esta escala, que es la que más utilizamos, es la escala unificada para la enfermedad de Parkinson, la UPDRSS, en la cual, como ustedes ven, es una escala que mide varias cosas, ¿no? Mientras que el lenguaje, la depresión, la higiene, las caídas, los freezing, las congelaciones, etcétera, etcétera, el temblor, ¿no? Y una serie el examen neurológico que hay que hacerlo, ¿no? Bueno, para su conocimiento, porque ya es una escala que lo aplicamos en la especialidad. Y vamos al tratamiento, ¿no? Hay unos tics para el manejo de parkinsonismo, ¿no? Entrevistas prolongadas, tener al paciente a la vista el 100% del tiempo, porque el diagnóstico es clínico. Entrevistar siempre a la pareja, al cuidador, obtener siempre un listado completo de la medicación, ¿no? Cuánto levodopa usa, ¿no? En qué concentraciones, en qué presentaciones. Determinar el progreso de la enfermedad. Generalmente nosotros, antes que pasen a la consulta, le decimos a los residentes que cada 3 meses que vienen estos pacientes le hagan su escala, ¿no? UPDRS. Hay tratamiento preventivo, hay tratamiento de neuroprotección y hay sintomáticos, ¿no? Bien. Acá tenemos, ¿no? la barrera hematoencefálica, ¿no? Acá tenemos para los lugares donde va el tratamiento, ¿no? Acá la levodopa. A veces la levodopa no nos ayuda mucho, entonces para no dar más levodopa le agregamos pentacapone y tolcapone. ¿Qué significa esto? Que esto hace que la levodopa inhibe enzimas como CON, ¿no? Y hace que la levodopa pase pura al sistema nervioso central y no se vaya al pulmón, no se vaya al estómago, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces acá tenemos la levodopa y acá tenemos los agonistas dopaminérgicos. Los agonistas dopaminérgicos hacen que jalan la levodopa para que entre más acá, a la neurona postsináptica. De acá tenemos los neuromoduladores, ¿no? La rasagilina, ¿no? Que hace que son inhibidores de la monoaminoxidasa, que hace que protege un poco las células dopaminérgicas que no se mueran tan rápido, ¿no? Están en la glía. Esto es para más o menos lo mismo que les he dicho, que están los agonistas dopaminérgicos en la parte postsináptica, en la parte presináptica de levodopa, y acá los neuromoduladores, ¿no? Bien, entonces, acá tenemos diciendo
Hablemos de la levodopa. La levodopa sigue siendo la reina, ¿no? Es el fármaco, el primer fármaco y es el único, ¿no? Que es el único que es decir, el más importante de todo el tratamiento, ¿no? Es una droga muy potente, su vida media es 90 minutos, pero puede durar más en los pacientes de síntomas iniciales, ¿no? Generalmente se da cada 12 horas, después 6 a 8 horas, y cuando es avanzado se da 2 a 4 horas. Eh, Siempre hay que empezar con dosis pequeñas, ¿no? Con dosis pequeñas, o sea, hay que titular la levodopa, ¿no? Este es un paciente, ¿no? Parkinsoniana, ¿no? Y cuando le dan la levodopa, miren cómo cambia su mirada que tiene, su fase expresiva, con la levodopa, cómo cambia ya su fases, ¿no? Bien. Entonces la levodopa ha mejorado la esperanza de vida, se dice que vive más años. En los primeros años del tratamiento, ahora es 3 a 7 años más o menos, el paciente responde en forma sostenida y consistente al tratamiento que persiste a lo largo de todo el día. Luna de miel, el honeymoon, ¿no? Pasado el tiempo, el 50% de los pacientes experimentan variaciones, fluctuaciones en el rendimiento motor que se acentúan con el tiempo, ¿no? Entonces, esta es la respuesta que ustedes le dan su levodopa, entonces de periodo off, cuando no tienen movimiento van a periodo on y están las 24 horas. Lo que es que por eso que hay que demorar siempre la levodopa para darle pequeñas dosis y ir aumentando poco a poco, ¿no? Para evitar esto, ¿no? Definiciones, periodo on es periodo que está en conexión con la levodopa, que el funcionamiento es óptimo, y periodo off es un periodo de desconexión con la levodopa, mala movilidad, o sea que está muy rígido, muy akinético, ¿no? Bien, y estas son las fluctuaciones motoras que se producen, ¿no? Y la disquinesia, que son otros movimientos involuntarios, peor que el temblor, ¿no? Tenemos de akinesia matinal, eh, tenemos akinesia de fin de dosis, respuesta diferida, distonía off, pico de dosis, inicio y fin de dosis, etc. Y el famoso wearing off, ¿no? Es agotamiento de la dosis, que le damos la dopamina, entra en el periodo on, pero rapidito se acaba, se consume y entran otra vez en periodo off. Entonces, ese es el problema, ¿no? Y se producen las fluctuaciones motoras, otros movimientos, ¿no? Con la disquinesia, movimientos tipo coreicos, ¿no? Entonces, cuando pasa la luna de miel, que son hasta los 7 años más o menos, de 4 a 7 años varía según el paciente, eh, se producen las disquinesias o discinesias, que son tipo corea, balismo, distonías, tics, en mano, pie y cara, movimiento de la cara y la cabeza como diciendo no o como diciendo sí, ¿no? Posiciones distónicas de los pies, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué cosas son las disquinesias? Son movimientos anormales, involuntarios, no parkinsonianos, luego los primeros años del tratamiento en pacientes tratados con levodopa. Estas disquinesias pueden presentarse en los momentos de mayor efecto de la medicación. Disquinesia de pico de dosis, esta es la más frecuente, o pueden ocurrir cuando los niveles de medicación están subiendo o bajando. Disquinesia bifásica, ¿no? Entonces, cuando damos también otros tratamientos, agregamos agonistas dopaminérgicos, podemos tener este problema, ¿no? Problema de control de impulsos. Control de impulsos, ¿no? Que son, vamos a ver, esta es otra parte del tratamiento, ¿no? Los agonistas dopaminérgicos, que están en la neurona postsináptica. Entonces, ¿qué hacen los agonistas dopaminérgicos? Jalan la levodopa, ¿no? Pero estos agonistas dopaminérgicos, ¿no?
estimulan los receptores postsinápticos de dopamina y a diferencia de la levodopa no requieren conversión metabólica, ¿no? No requieren enzimas, no requieren la acción de neuronas, se usan como monoterapia o terapia adjunta. Potencia menor que la levodopa sigue siendo la reina, ¿no? Entonces tenemos el Pramipexol, ¿no? Que es el que tenemos actualmente en el mercado, es un agonista sintético, tiene afinidad por los receptores D2, D3 y D4, receptores adrenérgicos alfa y beta receptores de acetilcolina y serotonina. La vía media de 12 horas, dosis de 1.5 a 4.5 miligramos. Algunos autores recomiendan comenzar con agonistas dopaminérgicos y luego agregar la levodopa, ¿no? O agregar la levodopa, o comenzar con levodopa, dosis muy bajas, y agregar agonistas dopaminérgicos, ¿no? En dosis bajas también. Entonces, bueno, acá hay otros como el ropirinol, la apomorfina, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de los agonistas dopaminérgicos? Es esto, ¿no? Que a algunos pacientes hay que dar dosis bajas porque pueden producir problemas de regulación de la dopamina como conductas aberrantes, ¿no? Gambling, o sea, que se van a los casinos, quieren ir a jugar, ¿no? Compras compulsivas, funding, es decir, que compran una serie de cosas. Yo tenía un paciente que tenía como 20 celulares, ¿no? Que se compraban de forma compulsiva, ¿no? Hipersexualidad también. Entonces, estos problemas de los agonistas dopaminérgicos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Bueno, después tenemos los inhibidores cuya función es que la levodopa prolonga la vida de esta, ¿no? O sea, que se reduzca el tiempo off y pase más la barrera hematoencefálica, ¿no? Acá tenemos la barrera hematoencefálica, la levodopa. Entonces, al anular estas enzimas, la levodopa ya no se va al pulmón, sino no se va al hígado, sino que pasa más al cerebro. Esa es la función, ¿no? Dentro de ellos tenemos el entacapona, no tiene efectos colaterales relacionados con el aumento del estímulo dopaminérgico. Se usa en combinación con levodopa. Entonces, estas son las complicaciones evolutivas de la enfermedad, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, la pérdida de eficacia, se pierde la pérdida de eficacia de la levodopa, comienzan las fluctuaciones de la respuesta motora, las disinesias, los trastornos neuropsiquiátricos, los trastornos autonómicos, los trastornos sensitivos. Bueno, esto ya más para los especialistas, ¿no? Para que ustedes sepan, ¿no? Cuando hay esos problemas de wearing off, ¿no? O grandes distonías, se usa la mantadina, ¿no? Tenemos neuroprotectores, sí, eso sí se puede usar desde el comienzo de la enfermedad, ¿no? Eh, Disminuye la tasa de la muerte neuronal, ¿no? Y tenemos la resagilina, ¿no? Es un inhibidor de la monoamina oxidasa B, disminuye la producción protegiendo las neuronas. Se usa 1 miligramo al día. Esto se usa nada más que un tiempo, no más se dice que hasta 2 años, ¿no? Igualmente que la seligilina. La seligilina se usa 5 miligramos 2 veces al día, ¿no? Son neuroprotectores, trabajan en la glía. Nuevos tratamientos, tenemos la duodopa, como tenemos ese problema de que al dar la pues, producir un pico y bajar la pastilla, bajar la pastilla, se produce el valle, pico valle, ¿no? Por la manera de ser de las pastillas, eh, este, se, se descubrió, por ejemplo, la duodopa, ¿no? Que es un dispositivo que se le hace un,
la levodopa por medio de este aparatito, ¿no? Es una levodopa en gel. Lo malo que cuesta un poquito caro, ¿no? El tratamiento es más o menos $1000 mensuales, ¿no? Entonces acá ven, ¿no? Acá ven, sale afuera, y se va al aparatito, el aparatito, ahí ponemos la duodopa. Tratamiento quirúrgico, cuando los síntomas no pueden ser controlados, ahora cada vez más se usa el tratamiento quirúrgico, se usa la cirugía de lesión y la estimulación cerebral profunda. Cirugía con lesión ya casi no se usa, con estereotaxia. Las lesiones se crean en el tálamo, talamotomía, en el globus pálidos, palidotomía, en el subtálamo, subtalamotomía. ¿No? Y la Deep Brain Stimulation, o sea, la estimulación cerebral profunda, que está ahora en boga, en Parkinson resistente a la enfermedad, ¿no? Entonces, es una operación en la cual se pone un chip en el cerebro, ¿no? Un implante de un electrodo en el tálamo para cuando hay muy temblor, en el globus pálido, cuando hay gran disquinesia, en el núcleo subtalámico por la enfermedad de Parkinson, ¿no? Porque también este DBS no solamente es para tratar Parkinson, sino para tratar temblor esencial y algunas otras patologías, ¿no? Entonces acá está, ¿no? El estimulador, van a un generador, ¿no? Que generalmente está en el pecho, y a nosotros los neurólogos nos dan el aparatito, que es como eh, como el televisor, ¿no? Para cambiar canales, ¿no? Entonces ahí nosotros regulamos a veces y ven como, he visto como el temblor que está bien fuerte va disminuyendo cuando regulamos esto, ¿no? Entonces es reversible, no destruye el cerebro, es reajustable, involucra el implante en un electrodo en el cerebro, ¿no? Y puede ser regulado, ¿no? Esta es la cirugía con lesión, ¿no? Cuando casi no se usa mucho ahora. Estos son los grandes parkinsonianos, ¿no? Y el de Volver al Futuro, ¿no? Muhammad Ali. Si quieren hacer alguna pregunta, con mucho gusto. ¿Alguna pregunta? Doctor, el paciente normalmente inicia con un síndrome parkinsoniano para que al final se vuelva Parkinson o ya se llama desde el inicio Parkinson. No. Se hace el diagnóstico de Parkinson, pues, ¿no? Porque, como te digo, una vez que hagas el descarte pues, de otras enfermedades, ¿no? Como el temblor esencial, es un temblor que a veces a los neurólogos nos hace dudar. Entonces, pues el temblor esencial tiene el temblor dura de 8 a 14 Hz por segundo y el temblor de Parkinson de 4 a 8. Otra cosa, de que tienes le das levodopa y funciona muy bien. El temblor prácticamente desaparece cuando es fase inicial de Parkinson, o sea, un Parkinson novo. Y en el temblor esencial no desaparece. Entonces, una vez que has hecho el diagnóstico, el Parkinson es una enfermedad, no es un Parkinson que solamente que tiene primero el Parkinson novo, es leve, moderado y se va hacia severo. Y según eso, tú vas comenzando puedes comenzar con agonista dopaminérgico, dosis bien bajas, y si ya el agonista dopaminérgico ya llega a su tope y no funciona bien, le agregas la levodopa y le vas aumentando conforme va aumentando la enfermedad, ¿no? Pero ya les he dicho, hay que darlo de forma titular, o sea, poquito a poquito. No sé si tienes alguna duda. Ya me quedó claro. Gracias, doctor.
O sea, el síntoma, el síndrome parkinsoniano es parte de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Y también es parte de otro tipo de enfermedades, ¿no? Pero ya, pues ya, por decir que ha descartado otras enfermedades, ya les he dicho que el Parkinson no debe haber problema cerebeloso, no debe haber problema de fuerza muscular. Lo único que tiene que haber es temblor en reposo, rigidez, ¿no? Hipocinesia. Hacer el diagnóstico, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Con mucho gusto. Me olvidaba de decirles que existe un medicamento que se llama el viperideno. El viperideno es un medicamento, ¿no? Que es se usa para el temblor. No es curativo ni disminuye la enfermedad, pero es sintomático, se usa para el temblor. Entonces, no se usa mucho porque dice que cuando se usa mucho, hay algunos artículos que reportan que disminuye la memoria. Entonces, se usa, digamos, para cuando los temblores son muchos, y digamos, el paciente tiene, por ejemplo, una reunión social. Entonces, por ejemplo, yo tengo un abogado que cada vez que va a la audiencia le digo, tómate 2 viperidenos, ¿no? Entonces ya tiembla mucho y ya no, ya puede él, eh, hacer su exposición sin mucho temblor, ¿no? Pero termina su acción y ya vuelve el temblor, ¿no? No es curativo ni es se usa nada más que para disminuir el temblor por determinadas horas. Pero el tratamiento en sí, la reina del tratamiento es la levodopa. La levodopa ya está viejita, tiene como 70 años, pero sigue siendo el primer fármaco de elección para el levodopa. Hasta ahora no han inventado otro. Los agonistas dopaminérgicos sí hacen que disminuyamos un poco la levodopa o podemos comenzarlo, los agonistas dopaminérgicos en un Parkinson novo, o sea, de reciente acción. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Eso sería todo, pues. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor, ¿podría subir sus diapositivas al Team, por favor? Falta la de Sí, esta sí, clase y la de la clase pasada. sí, sí, se la voy a pasar a la alumna que está conmigo en la práctica y él se la va Ajá, a pasar a usted. Sí, con mucho gusto. ya. Gracias, doctor. Buenos días. Ya, ok, hasta luego. Por la alumna de la práctica.